Vamos a continuar con algunas cuestiones que tienen que ver con porcentaje. En este caso vamos a responder, por ejemplo, la siguiente pregunta, ¿sí? ¿Qué porcentaje, por ejemplo, de 1800 representa la cantidad, por ejemplo, 540, ¿sí? ¿Qué porcentaje de 1800 representa la cantidad de 540? Bueno, nuevamente vamos a plantear, digamos, dos maneras de pensar esto. La primera de las formas es planteando la regla de 3, ¿sí? Sabiendo que en este caso lo que nos están diciendo en la consigna es que 1800 viene a ser el total. Entonces, si representa el total, ¿sí? Y 1540 obviamente es la parte. ¿Está bien? Que queremos calcular. Entonces, si 1800 representa el total, va a representar, obviamente, el 100%. Muy bien. Ahora, qué porcentaje va a representar 540? Esto es lo que nosotros deberíamos calcular, ¿sí? ¿Qué porcentaje representa 540 de 1800? Ahora bien, si nosotros hacemos la regla práctica para resolver este tipo de planteos, ¿sí? Que nos sirve, digamos, para poder calcular este porcentaje tendríamos que hacer 540 por 100 dividido 1800, ¿sí? 540 por 100 dividido 1800. Acá me olvidé un cero. Muy bien. Entonces, si resolvemos esta operación, 540 por 100 dividido 1800, obtenemos como resultado 30. Es decir, que 540 representa el 30% de 1800, ¿sí? Por otro lado, otra forma de pensarlo, ¿sí? Es usando justamente la idea de fracción, ¿sí? De fracción decimal en lo posible. ¿Por qué? Porque recordemos que el porcentaje es una cantidad relativa, con lo cual si nosotros hacemos 540, que es la parte, dividido 1800, que es el total, ¿sí? Vuelvo a decir, 540, que es la parte, ¿no es cierto?, que nosotros queremos representar mediante un porcentaje. Y siempre dividiéndolo por el total. Esto nos va a dar, si lo expresamos con coma, ¿no es cierto?, hacemos 540 dividido 1800, nos da 0,3, ¿sí? Entonces la idea para saber qué porcentaje es pensar esto como una fracción decimal, o como una fracción centesimal, mejor dicho, es decir, que tenga un denominador 100. Es decir, en este caso es 30 sobre 100. 0,3 representa el 30%. Muy bien. Perfecto, ¿sí? Otra forma de pensarlo es a partir del 0,3, ¿sí? Como estamos hablando de un centesimal, ¿sí? O sea, de un dividido 100, los números que van a representar el porcentaje son los dos siguientes detrás de la coma. Lo demás vendrían a ser fracciones de un porcentaje, del 1%. Entonces tenemos estas dos formas, ¿sí?, de resolver los planteos. Yo en los problemas que vamos a resolver me voy a inclinar por esta, salvo en algún que otro caso en donde haya que hacer algún planteo un poco más complejo y entonces vamos a recurrir a la regla de 3. Por lo tanto es importante que manejemos ambas formas. Bien, podemos hacer algunas preguntas más, por ejemplo, ¿qué porcentaje, ¿sí? ¿Qué porcentaje es, por ejemplo, 70 de 2100, por ejemplo? Entonces, para resolver esto, lo que podemos hacer es 70 sobre 2100. Si nosotros hacemos 70 dividido 2100, nos encontramos que nos da 0,03333 periódico 3. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos pensarlo esto como porcentaje, recordemos que el porcentaje es sobre 100, con lo cual estos dos números van a ser los que representen el porcentaje entero. En este caso hablaríamos del 3,33%. ¿Sí? Muy bien. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos qué porcentaje es, por ejemplo, 80 de
1640 o de 1620, ¿sí? Tendríamos que hacer, en ese caso, 80 dividido 1620. Y nos encontramos que 80 dividido 1620 es 0,0493, etc. Y acá no vemos un periodo muy sencillo de determinar. Si lo hacemos, obviamente estoy resolviendo con calculadora, ¿no? Entonces lo que podríamos decir que representa el 4,93%, truncándolo, o 4,94 en el caso de que redondeen, ¿sí? Eso de redondear y truncar, después en otra ocasión podemos hablar al respecto, ¿sí? En este caso tendríamos que indicar que es un porcentaje aproximado, o si no nos interesa demasiada precisión nos podemos quedar con 4,93, ¿sí? Vamos a hacer una última pregunta, ¿sí? Por ejemplo, ¿qué porcentaje es 75 de 125? Por ejemplo, ¿sí? Y en este caso tendríamos que hacer 75 dividido 125. Al hacer 75 dividido 125 nos encontramos que es 0,6. ¿Y esto qué porcentaje representa? Guarda, recordemos que si lo queremos leer en porcentaje, ¿sí? Tenemos que mirar solamente estos decimales, ¿sí? Pero acá tengo un solo decimal, es decir que esto representa en realidad el 60%, ya que necesito dos dígitos detrás de la coma. El 60%. Muy bien. Bueno, de esta manera es que nosotros hemos obtenido los porcentajes, ¿sí? Otra forma, antes de pasar a algunos problemas, ¿sí? Otra forma de hacer esto podría ser, además de plantear 70 dividido 2100, esto y leer, digamos, como estos dos números que siguen, en realidad lo que estamos haciendo, ¿sí? Al hablar de una fracción decimal, ¿sí? Lo que podemos hacer es multiplicar por 100 este número, es decir, podemos hacer 0,033333 periódico, lo multiplicamos por 100, que representa el porcentaje, esto justamente, y nos da 3,33, que es el porcentaje final. Por ejemplo, acá, si multiplicamos por 100, ¿sí? Obtenemos de 0,0493, etc. por 100, obtenemos el 4,93 que queríamos. Finalmente, en el caso de aquí, 0,6, si lo multiplicamos por 100, obtenemos el 60% que queríamos. Bien, vamos a pasar en el próximo pizarrón a resolver algunos pequeños problemas, ¿sí? Que involucran cálculos de porcentajes. Acá tenemos una serie de problemas, ¿sí? Vamos a resolver el primero de ellos, ¿sí? Que dice, si un artículo de 2.800 aumenta un 10%, ¿cuánto cuesta ahora? ¿Sí? Bueno, a ver, vamos a plantear este problema. Tenemos un artículo de 2.800 pesos y aumento del 10%. Entonces nosotros lo que tendríamos que saber es que, a ver, actualmente cuesta 2.800 pesos y lo que deberíamos calcular es el 10%, ¿sí? Esto es lo que cuesta actualmente, ¿sí? El aumento es un 10%, con lo cual tendríamos que plantear el 10% de 2.800 pesos, ¿sí? Y esta cuenta me da 280 pesos. Esto representa el aumento, pero como me preguntan a mí cuánto cuesta ahora, ¿sí? El costo total, ¿sí? Si nosotros le sumamos el aumento, será de 2.800 más 280, ¿sí? Esta cuenta me da 3.080 pesos, ¿sí? Entonces, lo que podríamos decir es que ahora el costo es de 3.080 pesos. Muy bien. Bueno, pasamos al segundo problema. El segundo ejemplo dice, el año pasado en un colegio había 920 alumnos, pero este año hay 1.058. Utilizando un porcentaje, expresar el aumento en la matrícula del colegio. Muy bien, entonces tenemos que había 920 alumnos antes, ¿sí? 920 alumnos el año pasado, antes, ¿sí? Ahora hay 1.058, ¿verdad? Muy bien. Entonces, la diferencia que hay, el aumento que hubo,
fue de cuántos alumnos. Para poder saber esto tenemos que hacer, bueno, obviamente 1058 menos 920. Si hacemos 1058 menos 920 obtenemos 138 alumnos, ¿sí? 138 alumnos. Para saber el porcentaje entonces de aumento, deberíamos hacer 138 considerando el total que era 920, para saber el porcentaje de aumento. Con lo cual haremos 138 dividido 920, o sea la parte dividido el total, ¿sí? Y si hacemos esa cuenta nos da 0,15. Recordemos que si nosotros queremos expresar esto en un porcentaje, deberíamos multiplicar por 100, ¿sí? Al multiplicar esto por 100 obtenemos, ¿sí?, el 15%. Es decir que el porcentaje de aumento fue de 15%. Pasemos a dos problemitas más en el próximo pizarrón. Pasamos al tercer problema que me dice de un curso de 28 alumnos, 20 cumpleaños antes de agosto, ¿qué porcentaje de alumnos cumple en agosto o después? Bien, entonces nosotros tenemos el total es 28 alumnos, ¿sí? Voy a escribirlo en blanco. Este es el total, ¿sí? El total es 28 alumnos, que representa obviamente el 100%. ¿Sí? Y después me dicen que hay 20 alumnos que cumplen antes de junio, ¿sí? Y lo que me preguntan es qué porcentaje de alumnos cumplen luego de junio. Bueno, si hay 20 alumnos que cumplen antes, ¿sí?, de agosto, perdón, antes de agosto, tenemos que son 20, ¿sí? Por lo tanto, en agosto o después van a ser obviamente lo que les falta para llegar a 28, que son 8. Entonces tenemos que ver qué porcentaje es 8 del total, que es 28, ¿sí? Entonces lo que podemos hacer es 8 dividido 28, ¿sí? Y obtenemos así el porcentaje que corresponde. En este caso, si nosotros hacemos 8 dividido 28, nos encontramos que me da un número con infinitos decimales, ¿sí? En este caso es 0,2857, etc. Voy a tomar esos 4 decimales nada más. Bien, si yo quisiera escribir esto como porcentaje, lo voy a hacer de manera aproximada, ¿sí?, multiplicando todo esto por 100, obteniendo 28,57%. Entonces el 28,57% de los alumnos, ¿sí?, cumple años en agosto o después. Finalmente, el último problema, una rebaja de 558 pesos en un artículo que costaba 1.860 pesos, ¿qué porcentaje de descuento representa? Bien, vamos a ver cómo planteamos este problema. Entonces nosotros tenemos que el total va a ser 1.860 pesos, ¿sí? 1.860 pesos. El descuento es de 558 pesos, ¿sí? Entonces lo que tenemos que saber es qué porcentaje de descuento representa 558 pesos de un total de 1.860 pesos. Con lo cual vamos a hacer 558 dividido 1.860. Es decir, la parte de descuento, ¿no?, obviamente, dividido el total, que es 1.860. En este caso, este número me da 0,3, que si yo lo quiero expresar como porcentaje, lo único que voy a hacer es multiplicar por 100 el número, obteniendo, luego de multiplicar por 100, el 30%. Es decir que se representa un 30% de descuento. Muy bien, bueno, de esta manera entonces vamos a finalizar la clase de hoy. Durante la próxima clase vamos a resolver algunos problemas un poco más complejos.